Queridos estudiantes, muy buenos días. Bueno, vamos a iniciar la clase del día de hoy de lo que respecta a historia con primero de bachillerato. Vamos a enviar toda esta información porque vamos a hacer eh, una clase virtual. En este caso sería una clase invertida. Ya sabemos los temas que estamos viendo en lo que es cuestión de historia y ahora nos toca ver lo que es el Imperio Romano. Eh, ya saben que el Imperio Romano es un tema muy extenso, por algo se lo ha dividido, y en este caso vamos a ver el origen y las etapas, ¿no? Las etapas del Imperio Romano. Justamente son tres etapas que ustedes ya lo saben, que es la monarquía, la república y el imperio. Y para esta clase solamente vamos a revisar lo que es el origen del Imperio Romano y también la primera etapa, que es la monarquía. Cabe indicar que dentro del origen romano podemos observar eh, un pequeño video que vamos a verlo en este momento. A ver, un ratito. Santi, ¿quiénes fueron los indoeuropeos? Fueron diferentes grupos que se asentaron en varios lugares de la actual Europa. Hacia el 1000 a.C., uno de ellos, un pueblo llamado etrusco, comenzó a cobrar importancia. Luego de su llegada comienzan a expandirse y crean una enorme organización política que se extendió a toda Italia. Hay algo interesante en cuanto al origen de Roma. Todos los pueblos antiguos, al contar sus orígenes, creaban leyendas que unían datos reales e históricos con otros fantásticos, como la leyenda de Rómulo y Remo. No la recuerdo muy bien. Bueno, la leyenda dice que Eneas, un príncipe troyano, luego de la destrucción de Troya, logró fugarse y llegó al Lacio. Allí fundó Alba Longa y la convirtió en capital de su reino. A él le sucedieron 12 reyes hasta que se inicia una disputa por el trono entre dos hermanos, Amulio y Numitor. Amulio vence y ordena exterminar a la familia de su hermano. Esto incluía a los recién nacidos Rómulo y Remo, príncipes gemelos, quienes son arrojados a las aguas del Tíber. Ya lo recordé. Cuenta la leyenda que los niños fueron salvados por los dioses. Sí, y son amamantados por una loba y luego criados por una familia de pastores. Pero cuando crecieron y se enteraron de su origen, lucharon contra Amulio, lo vencieron y recuperaron el trono para su abuelo Numitor. En agradecimiento, ambos recibieron tierras a orillas del río Tíber, y allí Rómulo fundó Roma en el año 753 a.C. ¡Qué interesante! ¿Y cómo sigue la historia? Rómulo estableció como sistema de gobierno la monarquía, siendo él mismo el primer rey. En ese periodo, los reyes, máxima autoridad militar y religiosa, eran elegidos y estaban controlados por la nobleza que conformaba el Senado. Este fue el periodo de apogeo de los etruscos. ¿Y alguien más participaba del gobierno? Sí, una asamblea denominada Curiata, que representaba a las tribus originales de Roma. ¿Y cuáles eran las distintas clases sociales que había en la antigua Roma? Las clases sociales eran tres. Los patricios eran la nobleza, la clase más alta del imperio. Eran los únicos que podían ocupar cargos políticos, religiosos y militares junto al rey o emperador. Pero la mayoría no eran nobles, ¿no? No, la mayoría de la población era plebeya, es decir, el pueblo. Muchos se asociaban con los patricios para obtener protección. Estas personas recibían el nombre de clientes, pero tenían la obligación de lealtad personal y política hacia sus protectores. Además, estaba terminantemente prohibido casarse con personas de otra clase social, es decir, no podrían casarse plebeyos con patricios. ¿Y la tercer clase social cuál era? Los esclavos. Estos eran generalmente prisioneros de guerra y obviamente no tenían ningún derecho. Como estamos viendo ya en este video, bueno, nos hablan de lo que es el origen de Roma, algunas situaciones, algunas leyendas también, que eso tienen que ustedes ampliar el conocimiento. ¿Cómo lo van a hacer? Lo van a hacer de la siguiente manera. He enviado yo también aquí en este video Y no perderte una situación de lo que tiene que ver con los links para ampliar el conocimiento del tema. En este caso tenemos cada uno de estos links que les llevará directamente a los videos. Tengo 4 temas, 4 links para que ustedes puedan ampliar y desarrollar muy bien la situación de lo que es el origen de Roma, ¿sí? Luego, como habíamos hablado, tenemos las etapas del Imperio Romano. Y ya sabemos que las etapas del Imperio Romano son 3, que tienen que ver con lo que es la monarquía. Igual viene la república y también lo que es el imperio. Como habíamos manifestado, el día de hoy
o en esta clase vamos a trabajar con la monarquía. Para esta situación de la monarquía, igualmente, vamos a ver un pequeño video, recordando que aparte de lo que están viendo aquí, se deja el material para que ustedes amplíen su conocimiento. Eh, Recordemos que en la monarquía romana fue el periodo más antiguo de la historia de la antigua Roma, durante el cual el Estado romano estuvo gobernado por reyes. Tradicionalmente comenzó con la propia fundación de la ciudad de Roma por Rómulo el 21 de abril del año 753 a.C. y terminó con la expulsión del último rey en el año 509, antes de Cristo. Como les había manifestado, vamos a ver este pequeño video también para luego indicarles cómo se va a trabajar. Hoy vamos a hablar de la primera etapa más importante de la historia de Roma, la monarquía. Roma era una ciudad de la península itálica, que gracias a su inteligencia militar y política es conocida como uno de los imperios más importantes de la historia. Pasó por varias formas de gobierno. La primera etapa es la monarquía, situada históricamente del año 753 al 509 a.C. Los primeros terrenos que Roma adquirió se conocen como las 7 colinas, ubicadas al este del río Tíber. Aventino, Capitalino, Celio, Esquilino, Monte Palatino, Quirinal, Viminal. Fue una etapa que se caracterizó por estar al mando de un solo rey de nombramiento vitalicio. En los 244 años que duró este periodo, contó con 7 reyes. El primer rey de esta época fue Rómulo, que se conoce como el hijo del dios Marte, dios de la guerra, junto con su hermano Remo, quien muere en manos de su hermano, Rómulo, y este último funda la ciudad de Roma en el Monte Palatino y da inicio al primer ordenamiento político de la ciudad. Rómulo incrementa el número de habitantes de la ciudad, aceptando comerciantes, extranjeros, gente de otras comunidades, prófugos de la justicia y raptando las mujeres sabinas más bonitas. Esto para poblar la ciudad de Roma, pues el número de hombres era mayor que el de mujeres, situación que da lugar a las 4 primeras clases sociales de la ciudad: patricios, plebeyos, clientes y esclavos. Los patricios eran la clase alta de la ciudad, o los romanos autóctonos. Los plebeyos eran la clase baja de la ciudad. Eran estas personas que llegaban de otros lados como extranjeros, gentes de otras comunidades, prófugos de la justicia. Los clientes eran plebeyos que trabajaban para la clase patricia y esta posición social les permitía gozar de ciertos beneficios. En cambio, los esclavos eran personas sometidas a los romanos tras las conquistas de Roma a otros pueblos. Rómulo da inicio al Senado, pero estos cargos solo podían ser ocupados por patricios, es decir, por ciudadanos romanos. Los reyes de esta época tenían el máximo poder político y militar. Los primeros 4 fueron de origen latino-sabino, también por la integración parental que hubo entre romanos y mujeres sabinas. Estos gobernaron del año 753 al 616 a.C. Rómulo, Numa Pompilio, Tulio Hostilio, Anco Marcio. Los siguientes 3 reyes fueron de origen etrusco. De esta cultura no se tiene precisión histórica de su origen, pero fue una población absorbida por los romanos, quienes en sus conquistas adquirían e implementaban lo bueno de cada pueblo que conquistaban. Estos gobernaron del año 616 al 509 a.C. Lucio Tarquino, Servio Tulio, Tarquino el Soberbio. Esta etapa finaliza con la expulsión del último rey, Tarquino el Soberbio, rey que utiliza la violencia y el terror sin precedente alguno hasta la época. Este fue derrocado por una revolución patricia cansada de las opresiones del rey y tras permitir que su hijo violara una joven patricia, quien después se suicida. Esta revuelta social da paso a la etapa de la República. Como habíamos visto anteriormente, las 3 etapas de Roma que eran el origen. Dentro de esto venía la monarquía, luego viene la república y termina con el imperio, el gran imperio romano. Igualmente, como el tema anterior, tenemos aquí 4 links en los cuales usted puede ir, cada uno le dirige directamente el video para que vaya ampliando su conocimiento en lo que respecta a lo que es la monarquía de Roma. Ahora, tareas antes de la clase. Todo este material que dejamos es para que usted investigue, analice, revise,
tenga un poco de conocimiento para lo que hace o va a hacer antes de la clase que lleguemos, ¿no? ¿Cuál es la tarea de antes de la clase? Tenemos nosotros investigar los tipos de organizadores gráficos, lo va a hacer. También crear 5 preguntas sobre los videos, va a ir viendo los videos y de cada video una pregunta o algo que le llamó la atención, va listando para que esa pregunta sea desarrollada en el momento de la clase. Igualmente va a tener que llevar material para trabajo en el aula. El trabajo en el aula necesitamos papelotes, necesitamos también lo que son marcadores, igualmente lápiz y borrador, y lo más importante que necesita es mucha creatividad. ¿Por qué va a necesitar esto? Porque dentro de lo que es el trabajo durante la clase ahora, que es trabajo con los estudiantes, van a tener que realizar, porque vamos a formar grupos de 4 estudiantes, los cuales elaborarán un organizador gráfico de su preferencia sobre el tema que indique el docente. Ese momento el docente le dirá, en este caso se analizará qué tema se le da a cada uno de los grupos. De igualmente, la exposición del material que tienen que hacerlo, del producto que usted haga ahí en lo que respecta al organizador gráfico, y también el desarrollo de un foro al final en donde se van a analizar las preguntas que usted ha sacado de los videos. Teniendo en cuenta que luego de esto viene el trabajo en la clase, de trabajo después de la clase, que es el trabajo que usted recibe como trabajo de refuerzo, que lo va a realizar ya en su casa. En su casa, en cambio, va a completar un mapa conceptual que lo vamos a enviar y también va a contestar el cuestionario enviado por el docente mediante la plataforma Teams, y de igual manera va a desarrollar las actividades de la página 151 del texto de historia de primero de bachillerato. Como ven ustedes, aquí están el antes, el durante y el después de lo que se va a desarrollar esta clase invertida, ¿no? Eso es muy importante. ¿Dónde va a encontrar esto? Que es el libro de historia de primero de bachillerato. Buena suerte les deseo a ustedes para que trabajen muy bien y que todo salga a pedir de boca en este nuevo tema que estamos nosotros observando en la clase de historia.